impulsando una iniciativa que se llama Ley Aula Segura. Lo que pretende es hacer más expedito el proceso de expulsión de los estudiantes que cometan hechos de violencia al interior de los establecimientos educacionales. Y si bien desde el oficialismo respaldan la medida, desde la oposición dicen que no se respeta el debido proceso de los estudiantes. Analizamos los pro y los contra de la Ley Aula Segura en Cámara Acción. Conversamos de este tema con el diputado Luis Pardo, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por conversar con Cámara. Gracias a ti. Buenas tardes. Diputado, ¿qué le parece que el gobierno esté muy interesado en que el proyecto de ley Aula Segura finalmente se convierta en una ley de la República para el resguardo de la comunidad educativa en general? Por supuesto, yo creo que es una señal importante de respaldo primero a los directores de los establecimientos educacionales del sector público y del sector particular subvencionado, que hoy día, de acuerdo al reglamento que rige el tema de las expulsiones, están muy limitados respecto a situaciones de extrema violencia como la que hemos visto en algunos casos recientes, y este proyecto de ley viene a dar una señal de respaldo a esos directores para poder expulsar en un tiempo prudente a aquellos alumnos que incurran en los casos muy específicos que señala la ley. Ahora, este proyecto se está tramitando en el Senado y la Comisión de Constitución del Senado en su momento lo declaró inconstitucional. ¿Por qué cree usted que se tomó esa determinación por parte de la Comisión, considerando en que el gobierno insiste en que esta iniciativa va en resguardo de la seguridad de los trabajadores de la educación? Bueno, yo creo que no fue la Comisión, fueron los senadores de izquierda de la Comisión que en su voto de mayoría señalaron que el proyecto era inconstitucional, pero finalmente el proyecto se ha destrabado, va a seguir avanzando y pueden haber observaciones y perfeccionamientos al proyecto como lo hay en todos los ámbitos, pero el reclamo o la crítica de que no resguarda el debido proceso a mí no me parece pertinente. Aquí es necesario, por supuesto, resguardar el debido proceso, pero también es necesario que los tiempos sean prudentes para resguardar a la comunidad educativa. No es razonable que un alumno que rocía con parafina o con combustible a una profesora pueda seguir 25 días asistiendo a clases con esa misma profesora, o que quienes perpetren agresiones con resultado de lesiones a miembros de la comunidad educativa estén 25 días conviviendo con sus víctimas. Entonces a mí me parece que hay que revisar aquellos aspectos que sea pertinente revisar, pero el fondo del proyecto, que es separar en un plazo de 5 días a aquellos alumnos que incurran en estas conductas, me parece que no en ningún caso vulnera el debido proceso, toda vez que incluso la medida después puede ser revertida si se demuestra, ¿no es cierto?, que hubo algún error en la medida. Hay quienes plantean que durante este proceso de investigación sobre el accionar de ese estudiante, el estudiante podría estar suspendido. ¿Podría ser una alternativa? Lo que pasa es que la Corte Suprema ha fallado cada vez que han llegado casos de este tipo al alto tribunal, ha fallado que la suspensión es una sanción en sí misma y por lo tanto si una especie de prisión preventiva. Claro, si se aplica la sanción, se aplica la suspensión, aun cuando sea como una medida precautoria, podría ser tomada como una sanción y por lo tanto evitar la expulsión, que es la sanción que efectivamente corresponde a quienes cometan ese tipo de actos violentos. Y lo que se propone con esta iniciativa del gobierno es que el proceso de investigación dure 5 días y en ese momento se pueda tomar una determinación sobre el futuro del estudiante. Exactamente, porque además estamos hablando de casos muy concretos. Sí. Estamos hablando de la tenencia, la manipulación, el almacenaje de elementos combustibles, de bombas molotov y de material de esta naturaleza, por una parte, y por otro lado estamos hablando de agresiones con lesiones a profesores, manipuladores de alimentos y en general trabajadores de la educación. Por lo tanto, son casos que hoy día, además por el uso de las redes sociales y de las tecnologías, rápidamente se sabe quiénes fueron quienes los han perpetrado. Y reitero, después de los 5 días y habiendo sido expulsado el alumno, siempre está la posibilidad de la reconsideración y eventualmente la reincorporación si hubiese cometido una injusticia.
pero en ningún caso prolongar más allá de los 5 días lo que es la permanencia de esos alumnos en el establecimiento educacional. Ahora, diputado, los últimos acontecimientos que se hicieron públicos y que por supuesto llamaron mucho la atención de la ciudadanía fueron los incidentes en el INBA, el Internado Nacional Barro Arana, donde un funcionario policial, un carabinero, se veía duramente agredido por un grupo de estudiantes. Si bien esta ley no contempla la agresión a carabineros, hay algunos que quienes plantean que sí podrían incorporarse las agresiones a carabineros, o esto corre por carriles separados, la agresión a funcionarios policiales ya es harina de otro costal. Yo creo que tanto la agresión a carabineros como la agresión, por ejemplo, a docentes de un establecimiento educacional tienen además una sanción penal cuando el alumno es imputable, y eso tiene que ser tramitado por la justicia. Yo creo que no hay que contaminar este proyecto de ley con otros elementos, porque justamente lo que se pretende es darle la herramienta a los directores de establecimientos educacionales para expulsar a los alumnos que incurran en estos hechos particulares. Si empezamos a agregar otras cosas que igual son gravísimas, se va a enredar el proyecto de ley y no vamos a tener esta herramienta que los propios directores y docentes han solicitado tener a su disposición. Pero solo para despejar el tema, diputado, si vemos un estudiante agrediendo a un profesor o agrediendo a un carabinero, igualmente debiera ser expulsado, ¿no? Por supuesto, pero esa expulsión del caso del carabinero va a seguir los procedimientos que hoy día están establecidos en la legislación vigente. Y además va a tener su sanción penal en caso que el alumno sea imputable. Ahora, diputado, ¿usted cree que esta discusión sobre este proyecto de ley en particular se ha ido ideologizando más que centrándonos en el punto práctico de que aquellos estudiantes que agredan a un funcionario de la educación no puede seguir conviviendo con ese mismo funcionario mientras dura el proceso de investigación? Yo quisiera pensar que es al revés, que se está desideologizando. El repudio que inicialmente plantearon a esta ley los sectores de la nueva mayoría y del Frente Amplio ha ido cediendo paso al sentido común, por eso en el Senado se reconsideró, ¿no es cierto?, la inconstitucionalidad, y el proyecto sigue su trámite, y yo creo y espero que finalmente prime el sentido común y podamos tener prontamente una ley de aula segura, que no es la solución a todos los problemas, pero es un elemento importante dentro de todas las materias que se deben debatir respecto de la violencia en los establecimientos educacionales. Ahora, diputado, lo que se plantea también es qué pasa con aquellos alumnos expulsados. Entiendo que, por ejemplo, en el municipio de Santiago han habido 7 u 8 casos de expulsiones y los estudiantes han sido reubicados, y lo que se busca es separarlo del grupo, ¿no?, donde se cometen estos hechos de violencia. Es una sanción y además una medida de salud pública, diría yo, respecto del resto de la comunidad educativa, y efectivamente la ley contempla que los seremis de educación en cada una de las regiones, no solo respecto de esta, sino que de cualquier caso de expulsión de alumnos del sistema público o particular subvencionado, tienen la responsabilidad de reubicarlos, de buscar el acompañamiento adecuado, además, porque son alumnos que habrá que tratarlos en muchos casos, sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan tener. Muy bien, pues, diputado Luis Pardo, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. Conversamos de este tema con el diputado Juan Santana. Diputado, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. Muchas gracias a ustedes. Diputado, ¿qué le parece que el gobierno insista en la ley Aula Segura como un proyecto que viene a resguardar la seguridad, la integridad de la comunidad educativa? Bueno, uno lo que no sabe es cuál es el objetivo final que tiene el gobierno con esta iniciativa. Recordemos que hace algunos días atrás el gobierno sacó a colación nuevamente este proyecto a razón de la golpiza que todos rechazamos y denunciamos de estudiantes del INBA a carabineros, ¿no? Y digo cuál es el objetivo que tiene el gobierno porque justamente el proyecto Aula Segura no tiene ninguna relación con agresión a carabineros. El proyecto Aula Segura se restringe y se limita a las agresiones a profesores dentro de la comunidad escolar. Y en ese sentido nosotros sentimos que en primer lugar no resuelve el problema, porque el problema de fondo, que es la violencia a la cual todos rechazamos, y rechazo con esto también este intento por instalar un dilema entre quienes están a favor y en contra de la violencia. Todos rechazamos la violencia, pero encontramos y consideramos distintos caminos para poder erradicarla. El gobierno lo que está planteando con esto es trasladar la violencia de un establecimiento a otro. Nosotros no creemos que deban haber escuelas de violencia y escuelas sin violencia. Nosotros creemos que todos los recintos educacionales deben tener y estar libres de actos de violencia, de actos que nosotros rechazamos, vengan de donde vengan, de estudiantes, de profesores, de trabajadores de la educación, de apoderados, que es un aspecto que tampoco contempla la ley. Y en ese sentido lo que nosotros decimos, hay que fortalecer, por cierto, las instancias a nivel escolar, los consejos escolares, para poder resolver este tipo de temas. Estamos en contra de la violencia y de erradicarla, no de trasladarla de un establecimiento a otro.
y estamos además por no estigmatizar a los estudiantes y porque los docentes y las comunidades escolares no renuncien a la tarea ineludible que tienen todos ellos, que tiene que ver con la educación de los jóvenes. Y en ese sentido, más fortalecimiento de los espacios de diálogo al interior de los establecimientos, más recursos. El gobierno durante la entrada de la ley de presupuesto ya supimos de un recorte presupuestario en materia de convivencia escolar de un 17% y por lo tanto vemos señales contradictorias en el ánimo y en el objetivo que tiene el Ejecutivo. Diputado, lo que plantea el Ejecutivo con esta ley de aula segura es que durante el proceso de investigación en el cual se determina si un alumno debe ser expulsado o no por agredir a un trabajador de la comunidad escolar, él sea apartado de la comunidad y que sea expulsado inmediatamente, porque el argumento que se da es que como un estudiante que roció convenciera a un profesor esté conviviendo con ese mismo profesor. ¿Cuál es la contraparte de ese argumento? Lo que pasa es que hoy día las instituciones educativas, los sostenedores y los directores cuentan con herramientas para al estudiante, en este caso, poder aislarlo, si es esa la medida o es eso lo relevante del caso. Hoy día los directores pueden, por ejemplo, suspender a los estudiantes mientras se realiza una investigación y hasta que se llegue a una sanción como por ejemplo la expulsión, que además la contempla la ley. La ministra dice que la suspensión podría ser considerada como una sanción final, que por eso en este caso sería difícil que opere. Pero basta con realizar una modificación en el proyecto de Escuelas sin Violencia que está presentando la diputada Vallejo con el respaldo de todos los parlamentarios de oposición, justamente para entender esa suspensión no como una medida sancionatoria, sino que como una medida cautelar, en el entretanto que se realiza una investigación para una posterior sanción por parte del director o de los sostenedores. Por lo tanto, uno, insisto, en esta idea, no sabe cuál es el objetivo final que tiene el gobierno con la presentación de esta iniciativa de ley. En primer lugar, porque no es novedosa, porque presenta herramientas que hoy día las comunidades escolares y los directores tienen para poder llevar adelante en casos como estos. En segundo lugar, porque no es una medida que de alguna manera responda a las demandas generalizadas de las escuelas y de los liceos de nuestro país. Hace algunas semanas atrás salió una entrevista de Rodrigo Gaña por parte del Ministerio de Educación en donde señalaba que los casos de violencia a esta escala solamente habían sido denunciados en no más de 10 establecimientos a lo largo de todo el país y solamente esto estaba radicado en la comuna de Santiago. Por lo tanto, si vamos a legislar en función de los intereses de un alcalde en particular o de un territorio en particular, bueno, digamos las cosas como son. Pero no estigmaticemos a miles de escuelas y de recintos educacionales a lo largo de todo el país que no tienen esta realidad, no estigmaticemos a los estudiantes y no entendamos también la erradicación de la violencia como una fórmula o un camino de trasladar a un estudiante de un establecimiento a otro. Porque ahí lo que estamos diciendo al país de manera soterrada es que hay escuelas para chicos que incurren en actos de violencia y escuelas que no. Lo que se dice también por parte del Ministerio que la idea de expulsar a un estudiante y de reubicarlo en otro establecimiento educacional, como ocurrió en el caso de Santiago, es que sean separados del grupo en el cual se cometen los hechos de violencia, que disgregando al grupo finalmente va a ser más difícil que opere. Pero si esta tesis de la manzana podrida ha sido utilizada durante décadas en nuestro país y no ha tenido ningún resultado. Estuvimos en la Comisión de Educación hace algunas semanas atrás con expertos de la Universidad Católica de Valparaíso. Vino también una doctora en educación de Finlandia, país que pareciera ser que es como el objeto, es como el ejemplo de la educación a nivel mundial. Y en todos esos casos el proyecto Aula Segura ha sido criticado precisamente porque contiene fórmulas que han fracasado en las comunidades escolares en experiencias internacionales. Toda la experiencia y todas las pruebas empíricas demuestran que la única manera de erradicar la violencia en todo su aspecto, porque no solamente violencia es cuando un estudiante agrede a un profesor, hay otro tipo de violencia y hay otros proyectos de ley que son sumamente relevantes que hoy día se encuentran en tramitación en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Y en ese sentido decimos, ¿de qué manera erradicamos realmente la violencia? Bueno, insisto, fortaleciendo los espacios democratizadores y de participación al interior de las escuelas. ¿Eso es fácil? Por cierto que no es fácil. Eso depende de un proceso largo en donde nos involucremos todas las comunidades escolares, todas las autoridades y en donde además los recintos educacionales cuenten con las herramientas en torno al espacio, en torno a instrumentos económicos para poder llevar adelante estos planes. De forma contraria esto no va a ocurrir y seguramente vamos a estar utilizando los mismos instrumentos que hemos utilizado durante décadas y que hasta el día de hoy lo que nos muestra además el ejemplo de nuestro país es que han fracasado. Diputado,
en relación a los casos puntuales de agresiones extremas, hemos visto profesores que han sido rociados con benzina, etc. ¿Qué hacemos con ese estudiante que agredió a un profesor, a un representante de la comunidad escolar, cuando hay un proceso de investigación? ¿Tiene que seguir conviviendo con ese profesor estando en la misma sala? ¿Qué hacemos en ese intertanto? Esa es una decisión que tiene que tomar el director, y el director cuenta hoy día con las herramientas, por ejemplo, para suspender al estudiante. Mientras se hace la investigación, y eso no debe ser entendido, basta, insisto, como una modificación en el proyecto que estamos presentando, entendido como una medida cautelar y no como una medida sancionatoria. Y en ese sentido nosotros esperamos que en el proceso, mientras el estudiante es sancionado a través de una suspensión, el estudiante pueda ser finalmente sancionado, digamos, a través el caso o la determinación final que tomen las comunidades escolares y en este caso el director particularmente. Muy bien, pues diputado Santana, le agradecemos enormemente por conversar con nosotros de este tema. Que esté muy bien. Ya lo veíamos entonces, en algo si hay concordancia, el rechazo absoluto y categórico a cualquier tipo de violencia al interior de los establecimientos educacionales, ya sea contra un profesor, un estudiante o un carabinero. Discrepancias en la forma en que se va a abordar este problema que acontece en los establecimientos educacionales del país. Mientras tanto, la iniciativa continúa su trámite en el Senado. Esto fue Cámara Acción.